¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Estado al Rojo Vivo. Sí, estamos en vivo, no fallamos los jueves a las 19 horas. Siempre estamos listos y dispuestos para ir con entrevistas, con nuestros invitados y nuestro panel de lujo, que está pero dispuesto a poder sacar toda la información, todas esas declaraciones que cada uno de ustedes está esperando en sus casas, a través de la televisión, a través de Radio Sensación Costa, a través de nuestras distintas plataformas, página web, YouTube, Instagram y también en nuestro Facebook, sí, nuestro Facebook TV Costa Noticias, donde ustedes van a poder comentar. Sí, comentar y preguntar al entrevistado que tenemos en la jornada de hoy, en el programa de hoy. Ya lo hemos anunciado a través de nuestras redes sociales. Pero antes de ir con él, debo presentar al panel. Uno de ellos es nada más y nada menos que Marcela Mancilla, que le damos una más cordial bienvenida y la recibimos con aplausos, ¿cierto? Un aplauso, bravo. La teníamos barras. Oye, buenas tardes, qué rico estar de nuevo aquí en Estado del Rojo Vivo. Tenemos un invitado tremendamente interesante, así que vamos a tocar muchos temas: puerto, pesca, municipios, corrupción, bueno, de todo. De todo, de todo. Y sin mayor preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida a Jorge Sharp, ex alcalde de Valparaíso, que nos visita, que está acá, in situ, no por Zoom, no por Meet, no, acá en nuestros estudios de TV Costa. Bienvenido, Jorge. Aplauso también. Muchas gracias. Sí, pues. Hola a todas y a todos. Muchas gracias, Felipe. Un placer estar contigo. Querida Marcela también, gracias por la invitación, porque gracias a ti estoy hoy día aquí en TV Costa, y felicitaciones a los que hacen posible este medio de comunicación regional. Así que larga vida TV Costa y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Y quiero preguntar rápidamente, puede haber agregado ex dirigente estudiantil, abogado, hay varios elementos, pero me gustaría saber si estamos en condiciones de añadir candidato ya al Congreso, diputado, senador. ¿En qué está ese trabajo? Bueno, soy parte de un movimiento que se llama Transformar Chile. Es un movimiento, no es un partido, y en el movimiento definimos disputar el Congreso. Y yo soy una de las cartas para eso. Tenemos otra carta en el interior de la región de Valparaíso, que es Octavio González, que fue candidato a gobernador en la elección territorial del año pasado. Y el movimiento, bueno, ha definido que empujemos una candidatura al Congreso, básicamente porque tenemos, Felipe, un diagnóstico crítico respecto a la labor de representación que ejerce el Congreso respecto a la ciudadanía. Creo que hay un cortocircuito entre la gente y lo que se discute en el Congreso. No digo que todos los diputados y diputadas y parlamentarios sean lo mismo, para nada, pero creo que la institución como tal tiene un cortocircuito gigantesco. Voy a poner un solo ejemplo. Hace menos de 2 semanas, de forma flash, se votó la reforma al sistema político. Flash. En menos de 2 semanas votaron la reforma al sistema político, una reforma que solo interesa a los partidos. La ley de adopción, que cambió todo el procedimiento engorroso de adopción, se demoró 12 años en aprobarse en el Congreso hace pocos días. Entonces, me parece que el Congreso tiene que mirar más lo que sucede en el territorio, y ese es un poco el aporte que queremos hacer. Tenemos una experiencia que está antecedida por nuestro paso en el municipio de Valparaíso, pero nos damos cuenta que los temas son mucho más grandes y difíciles que solo un municipio, sino que requieren una mirada regional. Jorge, pero bueno, esta frase la hemos escuchado, de poder conectar a la comunidad con el Congreso, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuáles son los factores, las aristas que a ti te hacen diferente al llegar al Congreso y poder generar este puente entre la comunidad y el Congreso? Porque, insisto, esto lo hemos escuchado a varias ocasiones. Sí, sin duda. A mí me parece que hay algo que es muy importante, que tiene que ver con cuáles son las prioridades con las que uno se presenta a un espacio como el Congreso. Y al menos la prioridad que nosotros tenemos en la candidatura tiene que ver con una cosa súper sencilla. ¿Cómo se puede avanzar en un proceso de transferencia de poder de la capital, que está todo concentrado en la capital, hacia las regiones y hacia las comunas? Y ahí hay cosas que, a mi juicio, no se han discutido desde tiempos pasados en el Congreso y que requieren estar en el centro de la discusión, como por ejemplo la ley de puertos, que es algo que nosotros en nuestro paso por el municipio desde el 2016, 2017, en estricto rigor para adelante, hemos estado empujando.
Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la lucha por más poder a las regiones no es algo que se nos haya ocurrido ahora. Tiene que ver con una trayectoria de trabajo que tiene muchos años, que viene desde el tiempo del movimiento estudiantil, pero también tiene una pasada por el municipio. Por tanto, hay una coherencia, hay un camino que hoy día tiene otro lugar, que apunta a otro espacio, pero que mantiene la dirección súper clara. No es que estos temas, por ejemplo, los de entregar más poder a las regiones, sean cosas que se nos hayan ocurrido ahora. Tienen que ver con la lucha que hemos dado desde hace muchísimos años. Jorge, tú hablas de entregarle más poder a las regiones, pero en realidad entregarle más poder a las regiones se traduce en definitiva en entregarle más poder a las personas, ¿ya? Nosotros somos un país que tiene una democracia más bien representativa y no participativa. Tú, con estas ganas que tienes de ingresar al Congreso, ¿estás dispuesto a tener leyes más, leyes de iniciativas de ley, leyes revocatorias, donde haya mayor participación ciudadana, o sea, donde la ciudadanía no solo esté hablando y vociferando, pero más no tenga ninguna vinculación su decisión? Bueno, ese punto es muy importante, Marcela. Y parto respondiendo la pregunta que realizas, planteando un principio. A propósito también de lo que preguntaba Felipe, ¿qué es lo distinto? Sí. Para mí lo distinto es invertir la forma en que el Congreso trabaja. El Congreso tiene 3 semanas de trabajo dentro del Congreso y una semana que es la llamada semana territorial o distrital. Y ahí hay un problema porque no todos los parlamentarios cumplen con su semana distrital. Vimos hace pocos días y semanas que muchos parlamentarios aprovechan de viajar o tomarse vacaciones en la semana distrital. Insólito. Ahí hay que invertir. O sea, si queremos un Congreso que esté conectado con la gente, la forma de trabajo que tiene el Congreso tiene que cambiar radicalmente. Tiene que estar empapado de la conversación, la escucha con el ciudadano, con los movimientos sociales, con las juntas de vecinos, con los grupos ambientales, y promover mecanismos, que es un poco lo que sugiere tu pregunta, para hacer eso posible. Y hay muchos mecanismos, están evidentemente los que tú sugieres, por ejemplo, la idea de avanzar hacia los referendos revocatorios, es decir, el derecho que tengan las autoridades, los ciudadanos que decidieron por una autoridad y que a medio camino se dan cuenta de que esa autoridad, no sé, está metida en escándalos de corrupción o perdió el camino o realmente no sienten que no los representan, que tengan la posibilidad de activar un mecanismo democrático, como sucede en las democracias avanzadas en el mundo, para poder hacerlo. Pero después hay otros mecanismos que son quizás incluso más interesantes, como por ejemplo el poder que tengan los ciudadanos de, por ejemplo, promover discusiones legislativas, ¿cierto?, en el Congreso. Es decir, hay muchos temas que son demandas y urgencias ciudadanas que vienen hace mucho tiempo, pero no se discuten en el Congreso. Entonces, hoy día el Congreso, ¿por qué está cerrado? Porque, por ejemplo, los ciudadanos no pueden lograr promover, proponer que sus parlamentarios legislen los temas que a esos ciudadanos o a esos grupos o a esos movimientos o a esas comunas o a esos territorios les interesa. Por ejemplo, la posibilidad de promover proyectos populares de ley o iniciativas populares de ley. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos se junte y presente un proyecto de ley. Algo que nosotros hemos luchado desde hace muchos años, la ley de puerto. La ley de puerto no se discute por una sola razón, porque el presidente de la República, quien tiene la facultad constitucional de presentar ese proyecto de ley, no lo hace. Entonces, si no lo hace el presidente, no lo hacen los parlamentarios porque no pueden hacerlo, constitucionalmente están impedidos de hacerlo. Bueno, que lo haga el soberano, que lo haga el pueblo, que lo haga la gente organizada con mecanismos que la misma ley establezca. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el cortocircuito lo vamos a reparar, ¿no? Esa relación dañada, destruida, carcomida entre el Congreso y la gente la vamos a reparar con mecanismos concretos como los que comento, invirtiendo la idea del parlamentario encerrado en su pupitre y más bien involucrado en los asuntos de su territorio. Entonces, claro, si tenéis 3 semanas de trabajo legislativo dentro del Congreso y una semana solamente en la calle, evidentemente el sistema te tiende a encerrar.
Y eso creo yo que es un tremendo problema. Jorge, bueno, te estoy escuchando y siento alguna similitud con lo que fue la campaña para ser alcalde en Valparaíso. No recuerdo la frase exacta, pero era como llegar con las manos limpias. Sí, así era. Justamente. Acá hablas también de que la gente puede votar y finalmente elegir a un diputado o senador y muchas veces después se entera de ese pasado, de ese tejado de vidrio. ¿Hay cierta similitud en ¿cómo decirlo? En este diálogo, en estas palabras que estás utilizando? Mi experiencia como alcalde de una ciudad compleja, emblemática, intensa como Valparaíso, me entrega una perspectiva de lo que tiene que ser la política tremendamente relevante. Porque cuando uno está en el territorio, se unió nuestro querido Roy, ¿no? Roy fue consejero regional, también entiende un poco de eso. Marcela fue concejala de Algarrobo, ¿no? Cuando uno está en el territorio haciendo política, las prioridades cambian. El discurso cambia. La manera de hacer política también cambia, porque el Congreso Nacional es como una instancia nacional abstracta, ¿no? Donde se discuten temas en general abstractamente. Pero en el territorio es donde se vive la realidad concreta, dura y dura, ¿no? Donde las papas queman, como se dice. Entonces, cuando tú haces política desde ahí, evidentemente traes una mirada que no es la que quizás tiene una persona que ha estado 30 años en el Parlamento o 20 años en el Parlamento, ¿no? Que es distinta y que puede tender a refrescar y a remover un poco la labor legislativa. O sea, creo que evidentemente la experiencia de nuestro paso en el municipio de Valparaíso nos da un enfoque más amplio, distinto, que puede ser un aporte a lo que vaya a suceder en esa institución. Bien, mira, nosotros no estamos ajenos a la contingencia de la provincia de San Antonio, es fin de semana largo, así que hay congestión vehicular y nuestro buen amigo Roy Creighton fue víctima de aquello, pero ya está junto a nosotros, así que lo recibimos con un aplauso también. Bienvenido, Roy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de externalidad negativa al puerto. ¿Eh? Claro. 1,5 kilómetros taco en Avenida Chile. El acceso es espantoso, así que paciencia a todos los amigos que están de regreso a sus respectivos hogares. Pero venía escuchando el programa, estamos conectados, darte la bienvenida a Jorge, saludar a Marcela, muchas gracias. A todos nuestros invitados les pregunto lo mismo. ¿Qué nota le pone usted al gobierno? Eso, directo, vamos. ¿Qué nota? ¿Qué nota? De a un uno gobierno que está a 6 meses de ¿De terminar. 1 a cuánto? De 1 a 7, que es la categoría chilena. Yo creo que aprueba, con lo justo. 4. Sí, Un 4. sí, aprueba con lo justo. Es como el azul medio morado. O sea, a punto que es rojo. Un poquito más arriba, diría Quería yo. para nivelación. Claro, Quería para marzo, un examen libre. exactamente. Y se lo pregunto porque ¿Tú qué nota le pones? yo, Contrapregunta, bien, vamos. la verdad, un 3,5. Ya, no tan lejos. Justo la mitad. Ahí está, ¿Ya? ya. Y se lo pregunto porque tu trayectoria nace, ¿no es cierto?, como uno de los formadores del Frente Amplio. Ujú. Ahí nace tu historia política de la federación, de ahí pasamos, ¿cierto?, a una primaria que hubo ahí una primaria emblemática que hubo en Valparaíso, entre diferentes grupos sociales y grupos de presión de la agenda pública, que fue muy notable en ese tiempo. Estábamos viviendo un momento de convulsión en Chile. Después de eso, algo pasó, que hubo una separación y tú decides salir del Frente Amplio Ujú. y emigrar a un movimiento político que se llama Transformar, que aquí en San Antonio la exponente fue la exalcaldesa Constanza Lizana, en Villa Alemana fue la Javiera Toledo, etcétera, y hubo en Valparaíso y hubo ahí una fuerte representación municipal, ¿no es cierto? Mi pregunta es la siguiente. Si el Frente Amplio nace con ese ímpetu y hay esta demanda que tú señalas, que yo la comparto, de los parlamentarios, ¿qué pasó? ¿Envejeció mal el Frente Amplio en muy poco tiempo? Parece, ¿no? Pienso que el Frente Amplio hoy día es un partido que no es lo que fue el año 2017. Primero, por una razón lógica, el Frente Amplio está constituido hoy día en un solo partido, Sí. fusionado. El Frente Amplio nació como una alianza de por lo menos 7 o 8 organizaciones y eso le daba una... Los liberales fueron los primeros en irse. Los liberales, y luego con el acuerdo famoso de noviembre del 2019 por la paz y la nueva constitución, surge
Ahí te abres tú, ¿no? un éxodo de mucho más gente donde efectivamente yo y otras personas más nos salimos de Convergencia Social y también el Partido Humanista, el Partido Igualdad, también sectores de Revolución Democrática. O sea, ese acuerdo fue un parteaguas para el Frente Amplio. A mí me parece de que el Frente Amplio es un partido que tiene una importante representación en el Parlamento. Tienen a un militante en la Presidencia de la República. Creo que ellos tienen un rol muy importante que jugar en el futuro del país. Lo que yo esperaría del Frente Amplio es retomar el camino de la vocación transformadora. Retomar el camino de la vocación popular, porque yo creo que hoy día no necesitamos fuerzas políticas identitarias o que estén levantando banderas de nichos, sino que requerimos instrumentos políticos y fuerzas políticas que apunten más bien a la lógica más de mayoría. Y la lógica de mayoría tiene que ver con poner en el centro de lo que hacen los partidos y los movimientos las cuestiones, las demandas, las necesidades de la gente, que para mí principalmente tiene que ver, dentro del top one, que son varias, la cuestión económica. Mira, hace menos de una semana leía algo que no hay que leerlo para poder saber qué pasa, ¿no? Pero que da cuenta de la realidad mayoritaria que vive mucha gente. El 77% de los trabajadores en Chile declara que su sueldo no le alcanza para pasar la mitad del mes. Así es. Otro antecedente más que habla de esta situación económica. El 55% de los trabajadores en Chile, que son casi 5 millones de trabajadores, percibe un sueldo líquido de 500.000 pesos o menos. El 69% de los trabajos en Chile son informales o endebles, es decir, tienen algún grado de precariedad. Estamos hablando de que el grueso de los trabajadores en Chile desarrolla un trabajo que no le alcanza para vivir más y mejor. Ese, a mi juicio, es el problema número uno que tiene hoy día la familia chilena. Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que pasa con ciertas fuerzas políticas que se van desconectando de los intereses de la mayoría y terminan representándose a sí mismos? Pero ¿qué pasó con la realidad identitaria? Y te lo explico por qué. Porque tú hoy día estás apoyando a Jaime Mulet. Jaime Mulet. Sí. Jaime Mulet, que yo lo conozco en la vida, Jaime Mulet fue secretario nacional de la democracia cristiana durante la presidencia de el Colorín Saldívar. Y Jaime Mulet y el Colorín deciden irse a la democracia cristiana cuando nosotros decidimos apoyar, después de una primaria, a Ricardo Lagos porque iba a ser el primer presidente socialista de Chile. Y ellos deciden irse y quieren el PRI y se van a la centro derecha. Y los conocemos en la vida. Y de la centro derecha ahí se produce un problema con Piñera 1, qué sé yo, y el PRI termina por desaparecer, ¿no es cierto? Después viene la muerte de Saldívar, etc. Entonces, ¿qué pasó o en qué momento pasamos de guitarrear El pueblo unido jamás será vencido a la marcha a la marcha de la patria joven? Sí, claro. Porque Jaime Mulet es humanista cristiano. Sí, claro. Y con valores humanista cristiano. Entonces, ahí hay una colisión de identidades, que es lo que te reclama el Frente Amplio, ¿no es cierto? De ser, bueno, pucha, nosotros lo hemos hecho no tan bien como queríamos, pero Jorge, que nos da, dice, hoy día está acobijado bajo el alero Jaime Mulet, y Jaime Mulet, ¿no es cierto?, desde la derecha, Piñera, apoyando a Piñera, PRI, a hoy día una primaria. Entonces, la estructura Jaime Mulet sigue estando dentro, porque ellos están en la primaria, vale decir, si gana Carolina Toá, tú vas a tener que apoyar a Carolina Toá, si gana Jara, vas a tener que apoyar a Jara, Sí, que claro. son los herederos de este gobierno, al cual tú le pones una nota Sí, 4. 4. Sí. Entonces, ahí hay que tratar de entender qué pasa. O sea, qué bueno que de repente, porque digámoslo, el estallido social también envejeció muy mal. Entonces, qué bueno que de repente habían posiciones bastante duras, inclusive no apoyar a Boric para la convergencia y llamar a plebiscitar, ¿no es cierto?, y a darle una salida democrática al conflicto social que vivía Chile, de ahí a transitar a Jaime Mulet. Antes, quiero sumar también a lo que dice Roy, que es sumamente interesante.
¿No hay también una especie de estrategia, Jorge, de, bueno, Jaime está en todos los medios nacionales, va a participar de una primaria, tú vas a estar ahí in situ, estás empezando una carrera al Congreso, eso te da una palestra, luces, cámaras, ¿es una estrategia también política? El problema del país es que el modelo de desarrollo en Chile está agotado. Y hay múltiples formas de dar cuenta de aquello. La productividad está estancada hace 15 años, la concentración de la riqueza cada vez es peor, los sueldos de los trabajadores son los que son, tenemos un modelo de desarrollo que cada vez más tensa y golpea las dinámicas ecológicas o ambientales de los territorios, en fin. O sea, nosotros tenemos un problema grave en el país, que es tenemos un modelo de desarrollo agotado o que está en crisis. La pregunta es, y esa fue la pregunta que nos hicimos en el movimiento Transformar, ¿cómo enfrentamos esta situación? Y lo que básicamente le propusimos a todos y cada uno de los partidos del mundo oficialista, con los que nos reunimos, a la misma Federación Regionalista Verde Social, que lo que requería Chile para empujar un cambio al modelo de desarrollo agotado y por otra parte, en términos más políticos, evitar que la ultraderecha gobierne el país, es una alianza lo más amplia posible. Lo que nosotros llamamos en el movimiento Transformar una nueva alianza. Una nueva alianza que básicamente suponga articular al mundo oficialista, a los partidos oficialistas, a movimientos o partidos como los que provienen de tu sector, Roy, la democracia cristiana, y también a movimientos y partidos que vienen desde fuera del campo oficialista en el mundo de la izquierda. Y construir la alianza lo más amplia posible para intentar interpretar lo que hoy día la sociedad chilena está demandando, que no está tan fácil, ¿no? En función de eso es que nosotros dijimos, vamos a participar en la primaria, porque creemos que la primaria tiene que ser el espacio para poder articular esta gran alianza, donde no haya ni vetos ni exclusiones. Jaime Mulet, que tiene la trayectoria que tú comentas, parte de un partido, que es la Federación Regionalista Verde Social, con la cual el Movimiento Transformar llegó a una serie de acuerdos programáticos, 16 puntos programáticos que van en la línea de proponer cambios al modelo de desarrollo. Y para mí, Roy, hay una cuestión que está en el corazón del cambio del modelo de desarrollo, que es la cuestión de la centralización política y económica que tiene este país. O sea, no es posible... Perdona que te interrumpa, querido amigo. No es posible... Pero a lo mejor eligieron mal al candidato, porque todas las encuestas dan a Jaime Mulet con menos de un 3%. O sea, la posibilidad de hacer eficiente y eficaz la estrategia política para producir ese cambio, yo creo que lo eligieron súper mal, perdona la franqueza. Puede ser desde tu punto de vista. No, estoy hablando de la encuesta. Sí, no, pero porque ese partido se le sí. fue la senadora, se le fue el Sí. diputado, quedó Jaime solo, con su señora que es la presidenta, digamos. Bueno, yo pienso que tu partido también sabe de estar arriba, estar abajo, en Claro. fin. Yo creo que la política es de trayectorias más largas. Pienso que lo importante es aliarse con la gente que es distinta a uno y con la cual tienes alguna unidad de propósito. Y hay una unidad de propósito que tenemos con la Federación Regionalista Verde Social que tiene que ver con la cuestión regional, con la descentralización, y que eso después tiene que interpretarse en la dinámica parlamentaria, porque una cosa es la Presidencia de la República, quien encabeza ese proceso, y otra cosa son las mayorías o las listas parlamentarias que permitan darle sostenibilidad a ese eventual gobierno o empujar, lo que yo decía antes que llegaras tú, cambios en la forma de trabajo que tiene el Congreso para que la voz de la gente se escuche. A mí me parece de que lo interesante de la política es cuando tú te logras poner de acuerdo con gente que piensa completamente distinta a ti. Yo creo que eso la gente lo valora mucho. Cuando te pones de acuerdo con gente que solo piensa igual que tú, es poco lo que puedes avanzar. De lo que se trata es hilvanar voluntades, partidos, movimientos que piensan distinto. Y así como hoy día estamos trabajando con la Federación Regionalista Verde Social, yo espero que el día de mañana podamos seguir trabajando con otros movimientos o partidos que creen en cosas tan sencillas como las que hemos estado comentando ahora. Más poder a las regiones, igualdad en la distribución de los ingresos, redistribución de la riqueza, ley de puerto. Tenemos un entendimiento programático muy sólido que yo espero que nos permita continuar juntas y juntos Jorge, en los pero próximos meses. ¿y existe alguna estrategia, como tú lo mencionas, que te lo había preguntado antes de darle O paso sea, a Marcela, una estrategia en lo personal para llegar al Congreso y poder instalarte frente a los focos, las cámaras? El sistema político en Chile castiga, y eso hoy día la democracia cristiana lo sabe porque está también luchando por su existencia legal, castiga a aquellos partidos o movimientos que, comillas, se llaman pequeños, o castiga a los movimientos sociales que quieren tener expresión política. De hecho, la reforma que se aprobó en el sistema hace 2 semanas en el Congreso para cambiar el sistema político lo que hace es establecer más requisitos de entrada para que nuevos partidos o movimientos puedan existir. Es bien brutal.
Efectivamente, la alianza que tenemos con la Federación Regionalista Verde Social tiene que ver también con las posibilidades que un movimiento como Transformar tiene de disputar el Congreso Nacional y poner su mirada, su propuesta, junto a la de otras y otros, en ese espacio. Es lógico. Y no todos los partidos han tenido esa perspectiva para poder entender que lo que hay que hacer no es cerrar, sino que abrir frente a lo complejo que está la sociedad chilena. Dentro de la Federación Regionalista Verde Social no solamente las candidaturas a Transformar van a presentarse, sino que también las candidaturas de otros movimientos sociales, políticos, independientes que hay a lo largo de todo Chile. Por ejemplo, estuvimos hace un par de días atrás en Chiloé con un grupo que se llama Archipiélago Soberano. Ellos tienen una propuesta ambiental y descentralizadora muy interesante y la candidatura al Congreso que ellos tienen, que es Adriana Ampuero, va a ir dentro de los cupos de la Federación Regionalista Verde Social. Entonces, me parece de que ese partido ha tenido la apertura que no han tenido otros para entender de que aquí no tienen que haber exclusiones para poder enfrentar, por ejemplo, a la derecha a fines de noviembre o empujar cambios al modelo de desarrollo que es lo que creo que está haciendo agua en nuestro país. Jorge, tú ves a nuestro país como un país políticamente polarizado y te lo pregunto por lo siguiente, porque tú en una entrevista en un medio, puronoticia.cl, Sí. expresas lo siguiente, lo quiero decir textual para que se entienda y tú puedas explicarnos a qué te refieres y si es que realmente ves que aquí nosotros estamos en un país polarizado. El adversario que tenemos al frente viene por todo, no solo por la presidencial, viene por la parlamentaria y por el poder completo del Estado. Esto no es una derecha como la de Piñera 1 o 2. Esta es una derecha que ha tomado conciencia que para empujar su programa tiene que hacerse del poder total del Estado, sin miramiento de ningún tipo. Char, 27 de mayo del 2025. ¿Qué quisiste decir con esto? Poder explicar, porque por lo que he estado escuchando, finalmente pareciera ser que están ellos y ustedes. O sea, creo que es evidente que en Chile hay polarización, hay una polarización de orden social, si prefieres, ¿no? Si tienes al 55% de los trabajadores en Chile ganando 500.000 pesos o menos, y tienes a los bancos el año 2024 con ingresos totales cercanos a las 4.000 millones de dólares, efectivamente estamos viviendo en un país que es una olla de presión en términos sociales. Y eso se expresa, Marcela, en las desigualdades que hay en la educación, en los problemas que hay en salud, en la dificultad que le supone a una familia acceder a la vivienda. O sea, hoy día pagar un arriendo en Chile es muy difícil. En promedio, en el Gran Valparaíso, en la conurbación de nuestra región, la principal conurbación de nuestra región, un arriendo puede, según lo que leí hace poco, estar en promedio en los 537.000 pesos. Si tu sueldo es el que hoy día es, se te va más de la mitad en el sueldo en pagar un arriendo o eventualmente un dividendo si es que tienes la suerte de tener una casa, de comprar una casa. Entonces, sí, vivimos en una olla de presión de carácter social. Yo creo que tenemos un país desde esa perspectiva polarizado. Y pienso que, a propósito del comentario más político respecto a la derecha, mira, justo hoy día coincidió esta entrevista con algo que pasó en Temuco, en la Araucanía, donde un candidato que hoy día está compitiendo en primer lugar en la pole position de las encuestas, que es José Antonio Kast, se sale de madre. De forma impulsiva, hasta medio autoritaria, ¿no? En cuanto a que quería seguir hablando y había unas reglas que tenía el debate. Creo que perdió el control y eso creo que refleja la voluntad de un sector político en nuestro país que me parece que hay que contrarrestar con liderazgos y proyectos más propositivos, más positivos, más convocantes, más constructivos. Creo que efectivamente hay una polarización también política, porque a propósito de lo que me preguntaba Roy, yo creo que el gobierno ha hecho cosas mal, cosas bien. Pero hay un sector político que cree que todo lo ha hecho mal y lo acompaña con una
con una discursividad y con una verborrea y con una violencia verbal que me parece que no ayuda en absolutamente nada. Jorge, ¿qué consideras tú? Tu Pero generación déjame terminar. viene del Twitter brutal. Roy, déjame terminar, por favor. ¿Cuál es el peligro que nos gobierne Kast o nos gobierne Kaiser? Vamos a dejar a Matei un poco fuera, estamos dentro del centro, pero aquí estamos hablando de la extrema derecha. Me parece de que cuando opciones como las que tú describes llegan al poder, al final quien lo termina pasando más mal son los más humildes, son las comunas más apartadas, las que no están en el centro, sino que están más en la periferia. Lo termina pasando pésimo la naturaleza, porque esta gente, por decir que quiere hacer crecer el país, es capaz de quemar todo, consumir todos los recursos, ¿no? Es decir, es un peligro concreto para la posibilidad de que vivamos más y mejor. También es un peligro para otros grupos, para el mundo de la diversidad, que en general siempre es blanco de posiciones negacionistas o derechamente de proscripción. Lo es también para los derechos reproductivos de las mujeres. Derecho humano. Sin duda también para los derechos humanos, para el derecho no sé, a manifestarse pacíficamente y sin violencia. Es decir, es cosa de lo que está pasando no sé, pues en Estados Unidos o en Argentina, ¿no? Sí. O sea, Milei se transformó en un gobernante anti-jubilados. Y los jubilados son un sector tremendamente amplio de nuestros países que requiere un tratamiento, una aproximación distinta. Entonces, es un problema concreto. No es un problema, a ver, no es el problema como de la política, no, es un problema concreto que puede cambiar para mal la vida de la gente. Y ojo, esto no quiere decir que yo crea que hoy día la gente está viviendo mejor. Yo creo que en muchos aspectos la gente en Chile no está viviendo bien. O sea, el problema de la seguridad es real, es concreto. O sea, lo estamos padeciendo en todos lados. El problema de la falta de acceso a la vivienda es también real, es concreto. El problema de la lista de espera en los CEFAM y en los hospitales es real, concreto. Que las escuelas, cuando viene la lluvia, se lluevan. O sea, yo creo que en muchos sentidos la gente no lo está pasando bien. Entonces, pero creo que ese no es el camino. ¿Pero qué le está pasando entonces a la centro izquierda, a la izquierda? Porque hoy día hay una sensación ambiente que primero vamos a tener un gobierno de derecha y extrema derecha y vamos a tener también un parlamento de derecha. Entonces, ¿qué es lo que no...? O sea, estamos saliendo de un gobierno de izquierda, de municipios que eran la gran mayoría de izquierda, y hoy día estamos encontrando que nos vamos al otro extremo, al otro lado. ¿Qué fue lo que no se hizo? O sea, pienso que quizás la gente legítimamente está pensando de que quizás es momento de buscar otro camino u otra opción. Eso es lógico, es evidente. Cuando apuestas por una opción y ves que tu vida no cambia o se estanca, no quieres persistir en lo mismo. Por eso es muy importante que el mundo del progresismo, de la centroizquierda o de la izquierda asuma autocráticamente lo que sucedió en este gobierno y tenga la capacidad de proponer algo nuevo. O sea, nosotros, a propósito de la pregunta anterior que me hacía Roy, pregunta crítica, socarrona, la sal y pimienta que siempre le gusta a Roy en el debate político, apostamos por decir, si bien hemos sido críticos de este gobierno, queremos proponerles a todos esos partidos y esos movimientos que no se queden encerrados en sus siglas y que vayamos a buscar a la gente. Y nosotros solos, como Movimiento Transformar, somos un movimiento pequeño, no podemos. Claro. Tenemos que hacerlo juntos, porque más o menos tenemos una mirada general, común de lo que hay que hacer en el país, ¿no? Creemos que tiene que haber más justicia social, más igualdad de oportunidades, un Estado mucho más eficiente y presente. Solo no podemos, tenemos que unirnos con otras y otros, aunque tengamos críticas respecto a las cosas que han hecho, como también deben tener críticas respecto a cómo hemos hecho nosotros las cosas. Entonces, a mí me parece de que es evidente que eso pueda suceder. Por eso, lo que se propongan tiene que tener algún elemento de novedad. Porque de lo contrario, efectivamente, va a pasar el cuadro que tú describes. La derecha puede ganar el gobierno y además con mayorías en el Parlamento y en las cámaras. Entonces, yo en ese sentido no tengo ningún problema de intentar construir desde el Movimiento Transformar un entendimiento con los verdes, con la Federación Regionalista Verde Social, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, hasta con la democracia cristiana. Pero sin duda, o sea, de eso se trata la política, tratar de ponerse de acuerdo
entre diferentes. Pero creo, y aquí está creo yo el problema fundamental, todavía no se dibuja un proyecto distinto de país. O sea, creo que la primaria ha rozado algunos temas. Por ejemplo, Mulet pone el énfasis en lo regional y ha hablado de propuestas en materia de vivienda. Pinter ha hecho otro poco, Jara ha hecho otro aporte, Toá ha hecho lo suyo, pero creo que todavía estamos rozando el problema. Todavía no vamos a la raíz para poder dibujar un proyecto. Porque hoy día la centroizquierda no tiene proyecto. ¿Qué propone la centroizquierda como proyecto país? ¿Más de la concertación? Tampoco puede ser más de lo mismo de este gobierno. Tiene que ser algo distinto, algo nuevo. Por eso nosotros en el Movimiento Transformar hablamos de la nueva alianza. Una nueva alianza para un país donde vivamos más y mejor. Pero ¿cuál es la propuesta principal de esta nueva alianza? Para mí son tres cosas. En términos programáticos, en primer lugar, fundamental, creo que tiene que producirse un cambio en el régimen político. El régimen político en Chile es extremadamente cerrado y ensimismado. Los partidos están siempre consumidos en sus dinámicas internas. El Congreso tiene ya todos los problemas que describimos. Necesitamos, un poco cuando me preguntabas cómo abrir el Congreso, bueno, tener un sistema más sano democráticamente, lo más democrático posible, en primer lugar. En segundo lugar, creo que el modelo de desarrollo no puede seguir siendo radical o brutalmente extractivista. La naturaleza y los ecosistemas en Chile no dan para más. Hace 2 meses atrás, Greenpeace publicaba un informe muy interesante que decía que Chile se encontraba por 6º año consecutivo en lo que se llama el sobregiro ecológico. ¿Eso qué quiere decir? Que ya este año, en mayo, los chilenos consumimos todos los recursos que la naturaleza puede regenerar en un año y por tanto comenzamos a consumir el agua, los bosques, los alimentos de las nuevas generaciones. Y en tercer lugar, descentralización. Es decir, la región de Valparaíso es una de las regiones que más riqueza le aporta al Estado chileno, pero es donde menos la riqueza queda acá. El ejemplo más claro de eso es lo que pasa con los puertos. Tenemos 4 puertos en estricto rigor de la región. El puerto seco en los Andes, Ventanas, Valparaíso y San Antonio. Se mueve por ahí el 70, el 80% de la economía nacional. Bueno, esos puertos no dejan, más allá del pago de la patente, y la producción de puestos de trabajo, que eso siempre es importante, su riqueza en esos territorios. Entonces, a mi juicio que una alianza para un proyecto nuevo tiene que ver con estas 3 cosas al menos que te comento. Respecto a los puertos, la última. Un poquito de Arroyo para que tenga derecho también ahí a responder. Yo creo que el problema que tenemos, porque todas las semanas tenemos un invitado nuevo y como que se repiten los mismos temas y se repiten los mismos diagnósticos. El problema que tenemos es un cansancio y un desgaste de la fe pública, y con esto es muy peligroso porque en la clase política. Y la clase política quien menos permea es a la derecha y a la extrema derecha. Y te lo explico por lo siguiente. Cuando hablamos de regionalismo, nosotros tenemos en esta región, como tú señalas, tenemos eternos problemas, ¿no es cierto? La cuenca del río Maipo, los regantes, el déficit hídrico, ¿no es cierto?, del regadío, pero estamos hablando de medio ambiente. Respecto al medio ambiente, la zona más saturada de Chile es Quintero Puchuncaví. Bueno, se autorizó la planta desalinizadora más grande que tiene Chile en Quintero Puchuncaví. Ahora, lo que siempre digo, los bronces 2, lo que nos atrevió Piñera 1 ni 2, se autorizó los bronces 2, ¿no es cierto? En una reunión bien mula el 27 de abril del año 2023 y tenemos los bronces 2 que, como tú sabes bien, intervienen en la cuenca aquí arriba, la alta cordillera. En la región de Valparaíso tenemos el déficit habitacional más grande nunca antes registrado. Bueno, no tenemos director de servicio titular. En la región de Valparaíso tenemos 20.000 pacientes oncológicos, y lo voy a decir todos los jueves porque no me voy a cansar de decir esto. Tenemos 20.000 pacientes con cáncer. ¿Sabes cuántos oncólogos tenemos en la Bambino? En 4. ¿Sabes que apenas asumió el gobierno nos dijeron, a mí me tocaba asistir a esa reunión, y la ministra nunca más me recibió, obviamente, que iban a comprar los terrenos para la construcción del nuevo Van Buren? Bueno, pasaron los 4 años y el Van Buren se inundó con feca humana, como tú bien sabes, el subsuelo donde habían 2 baños y hoy día hay 14, y los oncólogos atienden a los pacientes en un pasillo. Hace exactamente 3 meses atrás no había una aguja para hacer quimioterapia. Una aguja cuesta 8.000 pesos. Entonces, cuando hablamos de revitalizar la economía o hablamos de que las regiones primero, oye, por Dios, ¿qué hemos hecho en estos 4 años por la región?
Si en el Van Buren no había una balanza digital. Jorge, en el Van Buren cuando nacía una guagua, el médico que la recibía le calculaba el peso y le ponía en el acta de nacimiento 2,850 kilos. No había monitores fetales. Entonces, ¿qué pasaba? Que las enfermeras en los turnos de noche tenían que pasar a ver si la guaguita estaba respirando o no. Ese es el estado de precariedad y ese es el estado de cansancio que tiene esta región. Estoy de Con acuerdo 49.000 pacientes que están en lista de espera que no tienen ninguna respuesta, porque hoy día tú sabes que 8 pabellones del Van Buren cerraron. 8. O sea, los pacientes de esta provincia que necesitan una operación de catarata no están siendo operados. Y no están siendo operados, no ahora. Están esperando hace 2 años. Entonces, cuando bajamos y la gente que nos está viendo en su casa dice, oye, está bien, el diseño está bien, la fórmula está bien, pero ¿qué han hecho estos 4 años, por Dios? ¿Qué han hecho estos 4 años? Si la ministra de Salud se comprometió el primer año con el presidente Boric en Valparaíso, que se lo rogamos, un estudio de carga de enfermedades. Hace 17 años que esta región no tiene estudio de carga de enfermedades, por lo consiguiente no hay protocolos clínicos. Si no hay protocolos clínicos, tenemos una niñita de 8 años con cáncer de mama sin desarrollo glandular en Quillota y los médicos no se atreven a tratarla. ¿Por qué? Porque no hay protocolos clínicos. ¿Sabes cuánto cuesta la inversión de un estudio de carga de enfermedades? 1.000 millones de pesos. Que para el Estado es nada. Muy poco, claro. Entonces, la gente que nos está viendo dice, en el día a día, mucho discurso, mucha acción, mucha parafernalia, pero yo estoy peor que antes. Mis niños no pueden salir a jugar porque se agarran a balazo, las bandas de narcos sí tienen tomadas las poblaciones, el TUSI tiene inundadas las poblaciones, como todos saben, las bandas de narcos se han naturalizado, los cabros de 14 y 15 años, como tú bien lo sabes, los narcos les pagan 500, 600 mil pesos mensuales y eso lo hemos ido naturalizando. Entonces la gente, la sensación que tiene hoy día es que está todo peor que antes. Si está todo peor que antes, no nos quejemos. En el juicio de ¿qué está pasando? Que la gente va a votar por la ultraderecha. Es porque lo han hecho muy mal, porque lo han hecho pésimo. Entonces, como lo han hecho tan mal y tan pésimo, no nos quejemos. Si la ministra no se compromete... Oye, aquí en Algarrobo murió una guagua porque no habían catres. No había un catre UCI. Mía Olivares. Mía Olivares. Yo conozco mucho a la abuela. Fui a verla. Habían 3 catres UCI disponibles. Pero como el servicio está centralizado, llamaron a Santiago. Y de Santiago llamaron a una sola clínica. Y esa clínica dijo, no, pero como la familia es humilde, no tiene porque se llenó de parlamentarios ofreciendo todo tipo de abogados, ¿no es cierto? Y toda bueno, como la familia es humilde, la cuestión quedó ahí. Entonces, el mea culpa tiene que ser muy profundo. Yo creo que aquí se va a producir una diáspora y va a haber una reorganización, ¿cierto?, natural de los movimientos políticos, y yo creo que la gente hoy día, que está mucho más empoderada, va a tener la posibilidad de decidir en conciencia con quién deposita la confianza, y la ley del péndulo se va a producir, bueno, tú lo sabes mejor que yo, se va a producir, y esto ya está neutralizado, porque la gente, tú no le cumples, en 4 años más te castiga, y está muy bien que sea así. Si no puede ser que en pura benzina, Jorge, en pura benzina, los parlamentarios se gasten casi 2 millones de pesos en benzina. Y todo el mundo sabe que se la pasan a los familiares para llenar los estanques de autos de los familiares. Eso es un robo a mansalva. Que los parlamentarios llaman al juez de policía local y le llaman al alcalde para decirle, oye, sácame el parte, por Dios. Entonces la gente está cansada de eso. Y espera una respuesta real. Y no hay respuesta real. Sí, con tu diagnóstico yo estoy en muchos sentidos muy de acuerdo. Sí, el problema es por qué siguen pasando estas cosas, ¿no? Y la autocrítica y los diagnósticos tendrán que hacerlo los que han gobernado. Nosotros no hemos sido parte del gobierno, del Movimiento Transformar, no hemos ocupado ningún cargo. No, si no era tampoco hemos tenido posibilidad en lo parlamentario en los últimos años de poder poner nuestra mirada, porque tenemos un diagnóstico crítico y no queremos que el país gire hacia el lugar que podría girar, que es hacia los candidatos que hablábamos antes, que queremos proponer un camino distinto. Y esto lo dije hace poquito, esta semana también. Los parlamentarios de la región pueden hacer más por la región. Podrían hacer un poco más por la región. ¿Cuántos fueron a la discusión del presupuesto de la Nación en salud? Porque aquí tenemos 16 diputados y 5 senadores. Y el tema, ¿por qué no hacen más? Porque yo creo que los parlamentarios son partes de las máquinas o de los partidos que se mueven a partir de directrices o decisiones nacionales. Pero si los parlamentarios se movieran por directrices o decisiones regionales o locales, las cosas cambiarían. Estoy federando Chile. Es que quizás no hay otro camino. Porque, por ejemplo, Roy, Marcela, ¿por qué
los parlamentarios de esta región no se han amotinado, políticamente, por los temas de salud que tú comentas? ¿Por qué no se han unido de izquierda a derecha, de todos los colores políticos? Exactamente. Los del interior con los de la costa. Por ejemplo, por el tema de los puertos, o por Claro, el tema de los y el hospitales, o por lo que fuese. ¿Por qué en el momento donde los parlamentarios tienen más poder en Chile, que es la discusión de la ley de presupuesto, Ujú. no se produce un motín regional, una articulación regional transversal? Porque los partidos parlamentarios siguen directrices nacionales que son siempre definidas en el centro del poder, que están en la capital. Entonces, yo aspiro a que los parlamentarios de cualquier color político representen genuinamente lo que sus electores esperan. Y lo que sus electores esperan es precisamente lo que tú has descrito en tu intervención. Es decir, que el Congreso se convierta en una herramienta útil para vivir más y mejor, para que las cosas que aquí se han contado no pasen. Entonces, ese es el problema. Entonces, hay gente joven que ha estado 8 años en el Congreso. Y seguramente han hecho aportes y todo, pero los temas estructurales de la región no se han... ¿Qué harías tú con los parlamentarios que, no se han que movido? escandalosamente en las semanas distritales se van a España? Hay parlamentarios que en menos de 6 meses, fíjate que han viajado 9 veces a Europa, 9 veces. Y que dicen representar al pueblo, son los que levantan el puño, el puñito izquierdo, y ahí los tenéis viajando a España a ver al hijo que está estudiando un posgrado pagado por todo, con el impuesto de todos los chilenos, y otros que son más carepalos, que dicen que este país no puede seguir con este nivel de corrupción. Son los primeros en levantar el dedo acusador, me refiero inclusive a parlamentarios de extrema derecha, y que se van a vacacionar aquí al frente a Colombia, ¿no es cierto?, en la isla. Pero es más escandaloso aún, porque muchos de esos pasajes fueron pagados por el Congreso. Y hoy Ahí día, estoy con la propuesta de Marcela. Sí. pero hoy día el acuerdo de la mesa, que esto es más grave aún, porque el presidente de la mesa es uno de los que viajó, ¿no es cierto?, el presidente de la mesa. Pero ¿cómo no poder destituir un parlamentario que tiene este nivel de abuso? Por eso es muy interesante lo que un poco señalaba Marcela, que la posibilidad que tengan los ciudadanos frente a situaciones como las que tú describes o con las que han pasado, de por ejemplo promover un referendo revocatorio de la... Porque al final es un sistema Hay varios países representativo. europeos que lo tienen, ¿ah? Exactamente. Sí, claro. El poder reside en el soberano, en el pueblo. El pueblo debiese poder retirar ese poder que le entrega a un representante en el momento en que ese representante incurre en hechos como los que aquí estamos conversando. Que son una de las formas de control, ¿no? Así es. Porque no tenemos ninguna forma de control, por eso la corrupción que tenemos hoy día en nuestro país. Y a propósito... Debería ser desde el gobierno local para arriba. Bueno, es que eso es lo que te iba a decir, Roy. Bueno, tú fuiste consejero regional, yo soy concejala, ambos con una función fiscalizadora, pero que es una función fiscalizadora bastante, entre comillas, sin ninguna fuerza en realidad. Tú fuiste alcalde y la verdad es que fiscalizar la gestión y la administración de un alcalde es absolutamente compleja. Los concejales no tienen ninguna facultad, muy poca. Los municipios son prácticamente feudos. Dicho eso, porque además los municipios son los más corruptos. De hecho, en el caso licencia, el 60% de los funcionarios que viajaron son funcionarios municipales. ¿Cuál es la propuesta tuya, si fueras diputado, senador, respecto del control, la fiscalización que debe tener desde el Congreso y Contraloría, Cores, concejales? Interesante, porque eso nos lleva a, Marcela, a instalar una serie de propuestas a lo que nosotros llamamos en el movimiento el agotamiento del régimen o del sistema político. Y el sistema está agotado, está como avejentado porque la ciudadanía no tiene controles para poder hacer valer el poder que tienen como soberano. Creo que hay muchas cosas que se pueden proponer o se pueden hacer. Soy partidario de que en el caso de los municipios en particular, el país avance progresivamente a convertir a los municipios no en administradores del territorio como sucede hoy. De hecho, la Constitución señala que los municipios son administradores del territorio, y convertirlos en gobiernos locales.
Porque un municipio, por estar más cerca del territorio, es el primero que va a saber bien cómo, junto a sus vecinos, resolver un problema concreto. No lo va a resolver un burócrata desde Santiago o incluso desde el gobierno regional. Ujú. El municipio cumple un rol fundamental. El problema es que el sistema municipal chileno está quebrado, no hay plata suficiente, porque la plata además está concentrada en pocos municipios, municipios como el de San Antonio, de Valparaíso, o incluso los de el resto de las comunas de la provincia de San Antonio no tienen autonomía financiera, podrían tenerla si el puerto tributara a las ciudades, Bueno, por ejemplo. el royalty sería Exactamente. bien importante. Sí. Y en el esquema de gobiernos locales que yo imagino, el alcalde tiene un rol, pero también las instancias colegiadas tienen mucho más poder o un rol más protagónico. Eso sucede, por ejemplo, en modelos de gobiernos locales en Europa. Por ejemplo, en España, los ayuntamientos, que se les llama, son gobiernos locales donde el alcalde tiene, o la alcaldesa tiene un rol importante, pero también los concejales y las concejalas tienen un rol también de gobierno o administración. Son encargados de ciertas áreas, están a cargo de la gestión de ciertos temas. Por ejemplo, hay un concejal de vivienda, un concejal de temas de diversidad, otro de temas portuarios, y tiene a su cargo áreas de gestión. Por tanto, no es una gestión solo centrada en una persona, sino que es una cogestión. Creo que además es muy importante avanzar en mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, de los municipios, de los gobiernos locales y del país. Por ejemplo, hoy día, si los vecinos de San Antonio quisieran organizarse para convocar un plebiscito respecto al tema del puerto exterior, lo engorroso que es hacerlo, debiese ser en particular una consulta que no es vinculante, hace de que el mecanismo no se ocupe. Sí, pues. Eh, Bueno, plebiscito no se ocupa derechamente. Por O sea, ejemplo. de hecho, llevamos mucho tiempo en elecciones y en año de elección no es posible un plebiscito. Por Y ejemplo, además claro. la votación tiene que ser 50+1 o si no, tampoco es válido. Así es. Entonces, la verdad es que tenemos plebiscito que no vale nada. No, es al final un falso ejercicio democrático. Ujú. O sea, los vecinos de San Antonio debiesen decidir qué puerto quieren. Ujú. Más que los gerentes de la empresa portuaria o el alcalde con su consejo, no. Los ciudadanos de San Antonio debiesen tener esa posibilidad, como también los de Valparaíso. A propósito también lo que comentaba Roy de lo que sucede en la zona de sacrificio de Puchuncaví, Quintero Ventana. Y esos mecanismos debiesen ser vinculantes para las autoridades. El régimen político, el sistema político tiene que abrirse, tiene que cerrarse. Y cuando digo abrirse a la gente. Porque de lo contrario, vamos a avanzar velozmente a una falsa democracia. Y en una falsa democracia son las posiciones más autoritarias las que siempre ganan. Jorge, bueno, agradecer también a la gente que nos está viendo, escuchando a través de nuestras distintas plataformas. Muchos comentarios a través de nuestra transmisión en vivo en nuestro Facebook, como TV Costa Noticias. Incluso algunos se aleonaron, se envalentonaron y le colocaron también una calificación al actual gobierno de Gabriel Boric. Y para ir cerrando, porque ¿Qué número le pusieron? un 3 y un 4, por ahí y está el 4. promedio, así que bajito. Coinciden con lo que mencionaban ustedes. Jorge, ¿cómo está la relación con el actual presidente Gabriel Boric? Fon, en palabras escuetas, preciso y conciso. En honor al tiempo. ¿Conterráneos ustedes? Inicios juntos en Valparaíso, No, pues, ellos son Punta abrazos, en Punta, justamente, claro, Magallanes, ¿verdad? Magallanes. Espero que el presidente termine bien su gestión. Va ahora, entiendo, a ser papá. Le deseo lo mejor a él y a Paula, que es su pareja. Me parece que le tocó difícil, con una oposición muy dura. Creo que hay cosas que hizo bien, hay cosas que hizo que no comparto. Dice llanamente, pienso que se perdieron algunas oportunidades. Vuelvo a señalar, porque no me voy a cansar de decirlo, perdimos una oportunidad de tener una política portuaria distinta, de tener una ley de puerto que tribute en las ciudades. Creo que se perdió también una oportunidad para poder hacer un cambio donde se atienden los chilenos y chilenas en materia de salud, que son los consultorios. Se podría haber hecho un poco más. Eso ustedes lo conversaban. Algunas cosas sí. Claramente el gobierno de él va a ser sometido a una evaluación una vez que termine, pasando los meses. Creo que hay que dejar
a ese gobierno ahí y empezar a pensar en lo que puede ser el futuro. Y creo que hay cosas para el futuro que se tienen que hacer bien distintas. ¿Lo decepcionó? No sé si la palabra es decepción. A mí me hubiese gustado que el gobierno hubiese tenido mayor conexión con el mundo popular. Y los temas del mundo popular o de las clases medias están siempre muy cercanas a perder esa estabilidad que tienen a partir de la pega que generan. Están vinculadas a la crisis de vivienda, a las listas de espera en el hospital. O sea, hay hospitales que siguen haciendo esperar 10 horas a personas para poder atenderse. Eso en Chile no puede suceder, entonces creo que ahí hay una deuda. Hay cosas positivas, el royalty minero, el copago cero en FONASA, pero ya está, hay que mirar al futuro. Creo que lo que viene tiene que ser mucho mejor para todas y para todos. Absolutamente. Jorge Char, muchas gracias por estar en nuestros estudios, por estar en la provincia de San Antonio. Y bueno, tiene 30 segundos para poder hablarle a la provincia. La provincia de San Antonio está sentada, a mi juicio, en una especie de mina de oro. Esa mina de oro está constituida por dos cosas. Está constituido en primer lugar por su puerto. El puerto de San Antonio es el puerto que más mueve carga en Chile. Si le cobráramos solo 2.000 pesos a cada tonelada transferida, considerando lo que movió el puerto de San Antonio el 2024, San Antonio y la región tendrían 46.000 millones de pesos para poder invertir. 46.000 millones de pesos al año por 30 años, que son lo que duran las concesiones, para poder invertir. Imagínense las maravillas que podrían hacer con toda esa plata. Y la segunda mina de oro en la que están sentadas, esto ya más quizás para las comunas que no son portuarias de la provincia, es la inmensa riqueza ambiental que existe. Me parece de que hay que defender la riqueza ambiental de Algarrobo, del Quisco, del Tabo, y hoy día hay en ese sentido hay una tremenda oportunidad. Creo que planificando el territorio participativamente, ecológicamente, esas comunas van a poder dar mucho que hablar a futuro. Esas dos riquezas, a mi juicio, son el futuro de la provincia de San Antonio. Entonces, necesitamos leyes para que se hagan esas riquezas posibles para que queden acá y no se vayan para Santiago. Perfecto. Marcela, por favor, 30 segundos. Bueno, en 30 segundos quiero decir que estoy muy contenta porque por fin tenemos una nueva ley de pesca. Se acabó la ley corrupta de Longueira. Estoy contenta porque hablé con el presidente del sindicato de pescadores de mi comuna, Algarrobo, Jorge Pereira, y no es todo lo que se quería, lo que se esperaba, pero la pesca artesanal es la pesca que lleva los pescados a la mesa, a los hogares. La verdad es que la pesca industrial solo hace harina. Él me hablaba y que lo que hacía falta ahora era trabajar la pesca de arrastre, porque para él, y me lo dice así, esto es un incendio. Así es. Lo ven como un incendio. Así que ahora le toca al Congreso trabajar este punto, pero estoy contenta. Ya no más ley Longueira, que fue una ley corrupta, y gracias al Congreso que escuchó a los pescadores artesanales de nuestro país. 30 segundos, Roy Creighton. Oye, saludar a nuestro amigo Rubén Antipán, nuestro lonco provincial. Pues mañana estaremos ahí llenándonos de energía en el Huitilpantu, que vamos ahí a invitar a todos los amigos que nos están viendo en sus casas. Mañana a las 12, pero es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pero a las 12 es la semana oficial. Así que si se quieren llenar de energía, si quieren darle este nuevo nacimiento al sol, cordialmente invitados en el centro ceremonial que está en la subida de Lobarca, a la segunda cuadra, a mano derecha, nos invitamos, o sea, los convocamos a todos los que quieran renovarse de la energía de nuestros ancestros. Así que saludar al lonco Rubén Antipán por ese tremendo esfuerzo que ha hecho con convocar a la provincia a nuestra raza originaria, sumarme a lo que dice Marcela, contento con la ley de pesca. La coordinadora hizo un tremendo trabajo y debo decir que ahí facciones históricas se unieron por sacar esto adelante. Qué bueno que quedó afuera lo de los pesos sintientes, sino que se le puso una cuota de realidad al debate, ¿no es cierto?
Así es que saludar a nuestros pescadores artesanales, no van a poder celebrar el 29 porque hay primarias, lamentablemente, San Pedro, pero van a espero celebrar el que 27. la semana subsiguiente lo vamos a hacer. Así que saludar a los amigos históricos de la pesca artesanal de la provincia de San Antonio. Muchas gracias, Felipe. Perfecto. Saludar a Jorge, muchas gracias. Nosotros siempre agradecemos que las autoridades o los dirigentes sociales Estén acá. Muchas ¿ya? gracias. Así que saludarte por el esfuerzo que has hecho. Espero que no tengas un taco de vuelta. Y si no, llama a algún director del puerto de San Antonio a ver si encuentras uno en la provincia. Eso, así tiene que ser. Bien, nosotros nos empezamos a despedir, nos quedamos todos acá porque nos vamos a despedir todos juntos. Próximo jueves a las 19 horas seguimos con Estado al Rojo Vivo. Chao, chao. ¡Vamos! Para, sí, o sea, no, ahora. Las opiniones, juicios y comentarios expresados durante este programa corresponden exclusivamente a quienes los emiten. TV Costa Media no se hace responsable por su contenido ni necesariamente comparte dichas expresiones.